Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas en Honduras y en diferentes partes del mundo que nos están viendo. Les invitamos que miren este segundo video que estamos filmando, que estamos grabando este día y que sea de mucha bendición para su vida y para la vida de cada uno de aquellos que lo van a ver. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a alabar al Señor con un himno muy precioso. Lo vamos a hacer en acción de gracia a ese Señor poderoso, ese Señor lleno de amor que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Dios te bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por salvarnos, Señor, y darnos la vida eterna. Nuestra alma te alaba, Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Sí, Señor, y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Sí, Señor, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Sí, Señor, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Sí, Señor, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Gracias. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder aprovechar este medio como son las redes sociales, de mucha bendición y poder compartir con ustedes, unos que están a la distancia, otros
tal vez están descansando, otros están levantándose. Pero bueno, es un privilegio y hoy queremos meditar en lo que es la palabra del Señor y que todos lo podamos hacer juntos. Quiero leer un pasaje en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17 al 21. Así que Dios me lo bendiga una vez más, iglesia y hermanos en Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, le agradecemos. Gracias porque el amor que nos ama. Gracias por tomar lo nuestro, lo que no le pertenecía. Usted lo tomó y nos dio lo suyo, lo que no merecíamos, porque lo que merecíamos era la muerte. Pero en medio de su gracia, su amor, su misericordia, usted vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Úsame, Señor, que su Santo Espíritu esté sobre mí. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, y que sea usted hablando a través de mí y que yo solo sea el instrumento que usted va a usar para su mensaje que hoy estaremos transmitiendo hasta donde llegan los medios. Oramos, Padre, para que todo aquel que pueda tener la oportunidad de escuchar este mensaje pueda ser bendecido a través de su palabra y pueda reflexionar y meditar en su corazón. Oramos en el nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy quiero hablar un tema muy importante. Quiero hablar sobre el tema, una serie sobre la misión de Cristo. Y el tema de hoy es el tema número 1, parte 1 de la misión de Cristo. Y vamos a tomar este texto de aquí, vamos a partir del versículo número 17 del pasaje que leímos. Y de allí vamos a ir meditando en la palabra. Tome su Biblia allí donde está y empiece a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a hablar sobre la misión de Cristo. La iniciativa de Dios es redimir al hombre creado, no conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, él dice: en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miremos cómo la misión de Cristo ha permanecido desde la creación, desde los primeros padres, cuando hablamos de Adán, Enoc,
Noé, Abraham, Isaac y Jacob, y todos a través de los profetas. La misión de Cristo siempre ha estado ahí, de nuestro Dios, hasta que Él vino a la tierra. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, voy a leer este pasaje. La carta a los Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miramos aquí el autor de la carta a los Hebreos, cuando él dice, Dios habiendo hablado. Cuando miramos en el griego, la palabra hablado es el verbo laleo, que significa hablar. Hablar. Y en esta palabra, cuando dice habiendo hablado a los padres, es la palabra en el griego lalesás, que dice habiendo hablado. ¿Por quién nos había hablado? Por los primeros padres. Porque Él siempre ha estado comunicándose con nosotros a través de su lenguaje, hablándonos y buscándonos para cumplir la misión en nosotros. Y después, mire lo que dice, habiendo hablado muchas veces. La palabra muchas veces es un verbo ya conjugado que dice polumeros. Es el adverbio polumeros, muchas veces. Esto posiblemente designa la cantidad de personas a través de las cuales se reveló Dios. Por eso dice muchas veces. Y si nosotros seguimos meditando, habla a los primeros padres, ha hablado muchas veces, posiblemente ahí están tan implícitas una gran cantidad de personas. Pero después sigue diciendo, en otro tiempo a los padres por los profetas. El profeta era el que Dios revestía de autoridad para hablar a su pueblo. Es decir, era el instrumento que él usaba para comunicar su mensaje, para advertir. También hablaba el futuro, lo que iba a acontecer y acontecía. Entonces el profeta es el instrumento que Dios hablaba a su pueblo. Miramos en las Sagradas Escrituras, cuando nosotros las leemos, las estudiamos, meditamos en ellas, a un Dios cumpliendo su misión de redimir al hombre, su misión de salvar al hombre. Por eso dice Juan en el 3:17 que Jesús vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. En el versículo 2 de Hebreos,
1. Mire qué interesante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios y miramos las maravillas de Dios, el Dios de amor, el Dios lleno de gracia, el Dios compasivo, hablándonos primeramente, dice, habiéndonos hablado muchas veces antes. Ahora nos ha hablado que esta palabra, de muchas maneras, que le dijimos, se refiere a la diversidad de formas en que Dios se reveló. Se reveló a través de las palabras, se reveló a través de las visiones, a través de los sueños, a través de las experiencias. Dios mismo, hablando. Es decir, al escuchar al Señor Jesucristo, era un gran privilegio, pero grande, muy grande, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Es decir, Dios encarnado, Dios hablando 100% divino y 100% humano. Porque en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra. El verbo era con Dios, la palabra con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra era Dios mismo. Si lo traducimos de esta manera, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y dice Juan 1:14, y el verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hoy en día tenemos algunos que dicen que Jesucristo no era Dios. Entonces empecemos, si Él no era Dios, entonces empecemos a cortar todos estos pasajes que están aquí escritos de Él y empezaremos a cortar y a cortar y a cortar y a cortar. Y se va a llegar el momento que solo quedaremos con la tapa. Porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él está implícitamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Dios encarnado en la tierra. Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Ahora dice, como dice el autor de Hebreos, ahora nos ha hablado. ¿A través de quién? Por el Hijo. Aquí la palabra en el griego es el alesén, hablado. Nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo vino para salvarnos, para perdonarnos. Y he aquí el amor de Dios al dar a su Hijo por el mundo. Reflexionemos, meditemos. No sé usted dónde se encuentra, dónde está ahorita en este momento. Pero si usted está conmigo y tiene su Biblia en su mano y usted medita, ¿cuál fue la misión de Cristo? Él ha hablado de muchas maneras y hoy nos sigue hablando. Sigue buscándonos. Esto lo daba a manera de introducción. Ahora queremos ver unos puntitos. ¿Cómo la misión de Cristo? Por ejemplo, número 1, cuando nosotros miramos en el versículo de Juan capítulo 3, versículo 18, mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
como una paradoja, ¿va? Como que salva y al mismo tiempo nos condena. Pero esta explicación, miremos, el que en él cree no es condenado. ¿Qué significa creer? Una persona que cree es una persona que está persuadida en todos los casos, en el sentido de que lo que uno opina de sí mismo, lo que uno opina de sí mismo. ¿Estoy convencido? ¿Puedo creer yo en el Señor Jesús? Mire, quisiera retomar el pasaje de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mire qué interesante. Cómo nosotros, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, ¿qué hizo el carcelero de Filipos? Miremos esto, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, versículo 16. Dice que él, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y al instante él creyó. La misión del Señor es a favor de la humanidad. Él es misericordioso, Él es perdonador. Tanto amó Dios al mundo, a un mundo tan indigno, para que el mundo crea en Jesucristo. Y el que cree tiene vida eterna y no perecerá. Tantos días, tantos años que están pasando y la gente todavía sigue ignorando la palabra, sigue ignorando lo que Jesús vino a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y de ese modo lo salvará. Solo a través de Él. El que cree debe de estar persuadido en todos los casos en su sentido de lo que uno opina de sí mismo. Ahora bien, la incredulidad. Número 2, la incredulidad. Óigase bien, vamos a hablar de algo negativo. Es como que es lo contrario del que cree a la incredulidad. Algo negativo. La incredulidad, amigo, hermano que me escucha, es pecado. Brotó de la enemistad y esto brota de la enemistad del corazón del hombre hacia Dios. Porque del corazón, dice el Señor, y ahí salen todos los pensamientos, los malos deseos, y sale todo. Ahora, ¿qué hace la incredulidad? Preguntémonos por un momento y reflexionemos. La incredulidad produce malas obras. Malas obras. Pecadoras. Son las obras de las tinieblas.
Esta palabra, cuando la vemos en el hebreo, en el griego, que la buscamos, dice escatos. Escatos. Eso significa, metafóricamente se refiere tanto a la vida moral y también a la vida espiritual. Pero mire qué interesante. La incredulidad y la fe tienen sus consecuencias naturales e inevitables. Yo le pido que reflexione. Tanto la fe como la incredulidad tienen sus consecuencias. El mundo impío se mantiene lejos de la luz. El hombre que dice que lo que cree no causa diferencia alguna, porque tenemos muchos de esas personas, también está manifestando que sus acciones carecen de significado y valor moral. Pablo decía que algunos se vuelven sabios en su propia opinión. Amigo, hermano en Cristo, que estamos ahí caminando en los caminos del Señor, vivamos para Él. Y aquel que no ha creído en Jesús, es momento que crea. Porque Él vino con su misión a salvar al mundo, a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El carcelero de Filipos es uno, y hay varios que están en la Biblia, en todos los pasajes que podemos ver y leer. Pero él dijo, se fue y se postró. Es un ejemplo que él dijo, bueno, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al final del versículo él está diciendo, tú y tu casa. Qué hermoso. Dios va a juzgar la incredulidad. Por así decirlo, las obras de las tinieblas las va a juzgar el Señor. En Lucas capítulo 13, versículo 21, miren lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice Él a través de su palabra. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Eso lo dice en Lucas capítulo 13, versículo 27. El juicio es inevitable. Todos vamos a pasar ese proceso de que vamos a ser juzgados. La humanidad va a ser juzgada. Aunque tengamos sueños, tengamos planes, tengamos metas, desde que el hombre nace un día va a morir. Y usted vive con Cristo y sin Cristo, siempre vive esta vida. ¿La vive creyendo en el Señor Jesús o viviendo en la incredulidad? ¿La vive viviendo, practicando las obras de las tinieblas o buscando el favor de Dios? Le quiero decir esto, es inevitable. Hablamos
El que cree, Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que restaura. Pero también la incredulidad es pecado. Y Dios va a juzgar a la incredulidad. Ahora vamos a hablar del punto número 3. Y yo quisiera ver en este pasaje, aquí en el versículo 19, en el 20, 21, dice, porque todo aquel, en el pasaje de Juan de 3, 20, que estamos leyendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire qué interesante. Él quiere cumplir su misión en un pueblo que lo ha creado a imagen y semejanza de él. Él quiere cumplir su misión en un pueblo que le ha dado, en una creación que le ha dado el libre albedrío, le ha dado la libertad de escogencia, la libertad de decisión, de elegir entre lo bueno y lo malo. El hombre es moral y él tiene la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de poder elegir entre el bien y el mal. Ese es el ser que Dios creó. Lo creó a imagen y semejanza de él. Perdón. Ahora, número 3, quiero hablar de la luz. La palabra luz en el griego significa phos, luz. En un sentido ético, designa todo aquello que significa suerte, alegría, salvación, liberación. Y la luz, phos, luz, que también algo que está distanciado del pecado. La palabra soter significa salvación, que dice, de ahí viene el estudio de lo que es la soteriología, el estudio de la salvación también. Pero mire qué interesante, cuando vemos en el sentido ético, nosotros, lo que designa, lo que significa la luz. Qué impresionante poder nosotros ir a los lenguajes, a los idiomas, cuando hablamos del griego, hablamos, porque en la Biblia encontramos lenguaje griego, hebreo, arameo, semítico, y hay un montón de dialectos. Pero cuando empezamos a interpretar el lenguaje, y en el castellano, que es un lenguaje tan rico, la palabra, imagínense que luz dice que en un sentido ético significa suerte, alegría, salvación y liberación. Miremoslo en el aspecto que significa alegría, luz, alegría. Si nosotros miramos en Lucas, el hijo pródigo, capítulo 15, versículo 24, dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es decir, cuando él volvió en sí y dijo, iré a mi padre y a mi madre, iré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él, y que voy a ir a él. Pero qué interesante que dice que cuando él llegó empezaron a regocijarse. Es decir, cuando venimos a la luz, empezamos ¿a qué? A regocijarnos. Hay alegría. Hay fiesta en los cielos por todo aquel pecador que se arrepiente. Mire lo que dice Lucas 15, 32. Mas era necesario, dice, hacer fiesta y regocijarnos porque
tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo miramos que la palabra luz significa alegría, gozo, y empezaron ellos a regocijarse? Y también significa salvación, porque ¿qué pasó con el hijo pródigo? Dice que él, volviendo en sí, entrar en sí mismo, en el capítulo de Lucas 15-17, era recapacitar. Él empezó a recapacitar. Entonces, ¿qué significa esto? Que los corazones renovados dan la evidencia a la luz. Un corazón renovado desea saber cuál es la voluntad de Dios, a la diferencia de un corazón que vive en tinieblas, a diferencia de un corazón que vive en la incredulidad. La voluntad de Dios y hacerla. Si nacemos de nuevo, si no nacemos de nuevo, moriremos en el pecado. Y esa es la misión de Cristo. Que nosotros podamos conocerle a Él cuál es la misión que Él tiene para con su pueblo. Cuál es la misión que Él tiene para el mundo entero. Y decíamos que la luz significa sanidad, salvación, liberación. Y la mujer que encontramos en la Biblia con el flujo de sangre en Mateo capítulo 9, versículo 22, y está en todos los 3 evangelios, el Señor le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. ¿Qué encontró esta mujer? Esta mujer surgieron 3 cosas al instante. Fue salvada, fue sanada y fue liberada también de aquel azote. Qué impresionante la luz, ¿no? Qué impresionante. Pero los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, el hombre vive en condenación en sí mismo. Pero si él vuelve en sí, como el hijo pródigo, el volver en sí significa entrar en sí mismo, recapacitar y volverse a Dios. Reconocer que yo existo porque hay un Dios que me creó. Reconocer de que estoy vivo y este mundo sigue subsistiendo porque hay un Dios que nos ama, el cual quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es impresionante cuando nosotros podemos meditar en la misión de Cristo. Y miremos qué dice el versículo 21. Ya hablamos, el primer punto que dijimos que habíamos hablado, hablamos del que cree, hablamos de la incredulidad. Segundo, y la incredulidad, el que cree es salvo. La incredulidad, pues es algo negativo, y esa incredulidad también, hermanos, va a ser juzgada. El juicio es inevitable. Y hablamos tercero de la luz. Pero qué impresionante lo que encontramos cuando venimos a la luz. Ahí hay gozo, hay alegría, hay salvación, hay liberación, hay sanidad. ¿Cuántas mentes? ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántas familias? Dios quiere sanarlos. ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos científicos? ¿Cuántos doctores? Dios quiere salvarlos, ayudarlos, limpiarnos, sanar mente, sanar corazones. Mire el versículo 21. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Él quiere sanarnos.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ojo con esto. La verdad es siempre personal y está fundada en la naturaleza y el carácter de Dios. Y es para el hombre. Un modo de vivir en su relación con Dios y con el hombre. La verdad, algo que debe practicarse. Y el que practica la verdad, tanto como el que practica la verdad como el que la dice. Es decir, en pocas palabras, lo que digo que soy debe de manifestarse con mis acciones. Si digo que soy cristiano, mis acciones deben de ser de un cristiano. Y así sucesivamente. El incrédulo manifiesta actitudes de incredulidad. El hombre pecador manifiesta obras de pecado. Pero el hombre que vive en la luz y está en la luz, manifiesta las obras de la luz. Por ejemplo, mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Dice la palabra que viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay momentos que usted no tiene necesidad de decirle a otra persona, yo soy cristiano, sino que su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de hacer las cosas, su manera de comunicarse, su manera de comportarse, etcétera, etcétera, dan manifiesto que usted es una persona transformada. Usted es una persona cambiada. No necesita andar diciendo, yo soy esto, soy lo otro, porque sus obras son hechas en la luz y se dan al manifiesto. Por ejemplo, mire el hombre de fe. Note su sucesión ahí. Un hombre de fe, hay vida y luz. ¿Por qué? Obras buenas. Y para que vaya una vida santa, tiene que haber un hombre santo. Un hombre de fe. Un hombre que tiene su vida en las manos del Señor y que la luz de Él está con él. Obras buenas. Pero para que haya un hombre, para que haya vida santa, tiene que haber un hombre santo. Para que hayan cosas buenas, tiene que haber un hombre bueno. No puede dar el árbol malo buenos frutos, ni el árbol bueno, el malo buenos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos, sino que cada quien da su fruto. Querido amigo, querido hermano, tenemos un compromiso. Como hijos de Dios, no podemos deshonrar a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio su vida en la cruz, que tomó lo nuestro, lo que no le pertenecía, y lo dio Él a nosotros, lo que no merecíamos. Era la salvación, pero Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así es que no lo deshonremos, no lo menospreciemos, no lo pongamos en mal, porque cuando hacemos cosas, si decimos que no agradan a nuestro Dios y contradicen lo que decimos que somos, entonces estamos deteriorando la verdad. Mira en conclusión la misión de Cristo, como que Él dijo, por ejemplo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad
a los oprimidos. Aquí miramos los términos que hemos venido viendo: sanidad, liberación, gozo. Qué interesante todo lo que tiene que ver con la luz. Pero el consejo de hoy no es mi consejo. Es el que Dios me ha dado a mí y nos habla a cada uno de nosotros. Dice en Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí. Eso dice el Señor. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién quieres ver para ser salvo? ¿A quién queremos ver? Él dice que nuestra mirada la debemos de poner en el Dios nuestro Creador. Aquel Dios que se hizo carne, aquel Dios que estuvo entre nosotros, aquel Dios que vino a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Él quiere cumplir su misión en nosotros. Ahora, el hombre es libre para elegir. Yo te dejo en esta hora. Medita, examínate. ¿Soy un creyente o soy un incrédulo? ¿Estoy invadido por las obras de las tinieblas? ¿O la luz ilumina mi camino para hacer las obras buenas, las cuales Dios me ha mandado? ¿Todavía mis pensamientos no están sanos? ¿Hay malestar en mi corazón? ¿Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Hay amargura? ¿Hay venganza? Aquí está Cristo para sanarte. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte de todas las ataduras. Cual sea el problema, Él quiere que practiquemos la verdad. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Y si Cristo os libertare, seremos verdaderamente libres. Pero el consejo de Él es: mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es que yo le dejo este mensaje en su mente y en su corazón. Ahí está grabado en las redes sociales. Usted puede leerlo, estudiarlo, meditarlo. Pero esta es la primera parte que yo quiero hablar de la misión de Cristo. Es una misión amplia. La parte 1. Dios te bendiga. Reflexiona, medita. Él te está a la puerta, Él está llamando. Y Él te dice: ven a mí. Damos gracias por el privilegio que Él nos ha dado de poder compartir y de mirar la misión del Señor, de que Él vino para salvarnos y no para condenarnos. Porque en la situación que estamos, no importa dónde nos encontremos, el momento que estemos pasando, Él quiere ordenar nuestras vidas. Él quiere traerlos de la oscuridad a la luz. Él quiere que salgamos de la incredulidad a creer en Él para ser salvos. Y un día estaremos en la presencia de Él. Y qué lindo que nos diga: ven, entra en el gozo de mi Señor. Dios les bendiga y gracias